Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde de Shabbat continuando con la parashá que tiene por título Tzav. Y así está la parashá Tzav, que viene de la raíz, esa es la raíz de la que deriva la palabra mitzvah. Tzav quiere decir ordenanza, ordena. Y pues mitzvah también la conocemos como es una ordenanza. Más que un mandamiento, es una ordenanza. Y por ello también se debe considerar como una mitzvah a una competencia, una encomienda, que es lo que precisamente vamos a estudiar el día de hoy. En Levítico se encuentra esta parashá, en Levítico capítulo 6, versículo 8, que dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Amén. Dice que esta parasha inicia con la palabra ordena, pero no es en el sentido de dar una orden. Más bien dicho, debe considerarse como una competencia, una encomienda, como le he dicho, una exaltación, dar una autoridad, dar a Moisés le está confiriendo a los hijos de Aarón, a Aarón y a sus hijos, una capacidad de actuación para ejecutar. Es decir, ellos los está instruyendo para que así lo hagan como personas capacitadas y competentes para realizar una tarea determinada. Algo así como, digamos así, como los profesionistas de hoy, que reciben una certificación, y es un contador, por decir así. Pero está certificado en tal o cual actividad, o más bien dicho, puede ser también en el ámbito de los doctores, ¿no? Es un doctor, pero está certificado en ser cirujano en determinada área del cuerpo, en muñeca, en rodilla, etcétera, ¿no? Está certificado, y esa certificación lo avala para decir que está capacitado para llevar a cabo esa tarea. Y de igual forma, aquí en esta situación, en este versículo está diciendo, da la autoridad a los hijos, a Aarón y a sus hijos, para que lleven a cabo lo siguiente. ¿Y qué es lo que lleva a cabo? ¿Qué es lo que llevan a cabo? Pues bien, lo que van a llevar a cabo son los procedimientos de cada uno de los sacrificios. Ya en los primeros capítulos de Levítico vimos, la semana pasada, sí se empezó a hablar de los diferentes tipos de sacrificios, pero ahí en esos versículos se hablaban en función de la persona que ofrecía los sacrificios. Dice, cuando una persona ofrezca los sacrificios va a hacer esto y aquello. Pero ahora se va a hablar en función de lo que va a hacer el sacerdote cuando le traigan el sacrificio, el procedimiento que va a llevar a cabo el sacerdote. ¿Y qué tipo de sacrificios van a hacer? Son 5 las ofrendas que se llevan a cabo. La primera de ellas se encuentra en el capítulo, ahorita precisamente vimos, en Levítico del 6, capítulo 6, versículo 8, a Levítico 6 al versículo 30. La ofrenda de Olá, el holocausto. El holocausto viene del latín, que quiere decir todo quemado. O sea, es cuando se ofrecía este sacrificio, absolutamente todo se quemaba y no se comía nada de él, ¿sí? Vamos a ver más adelante que en algunos sacrificios se comen parte de él, pero en no se llevaba, se quemaba todo el sacrificio, se consumía todo, y era precisamente para hacer, dice el versículo 9, que era para hacer que
se tenía que llevar, que debía permanecer sobre el fuego y consumirse. Y era para hacer expiación, lo que comentaba la semana pasada. Vamos a encontrar mucho esta palabra en este libro de la Torá, que debe traducirse más bien como reconciliación. Esta ofrenda era enteramente consumida por el fuego en el Mizbeach, en el altar. Y por esa razón nunca se comía esta ofrenda. Vamos a ver la otra ofrenda que se lleva a cabo, es la minjá, y que se encuentra en Levítico 6, de los versículos 14 al 18, y Levítico 7 al 9. Esta ofrenda también se consumía y era esencialmente de cereal, y que se podía comer por Aarón y sus hijos. Y ya, si bien se consumía, ya lo que sobraba lo podían consumir Aarón y sus hijos. Y debía de prepararse sin leudar, ¿sí? Sin leudar, sin que leudara esta ofrenda de cereal. Acá podemos ver que esa ofrenda específicamente la llevaban a cabo a aquellas personas que no tenían los recursos necesarios como para ofrecer un buey o un carnero, ni siquiera una paloma, ¿no? Una avecilla. Llegaban a ofrecer cereal, incluso para que estaba en acceso de todas las personas, por más pobre que fuera. A continuación tenemos la ofrenda de Hatat, que se encuentra en Levítico capítulo 7 del 1 al 8. Y esta ofrenda era característica, se llevaba una ofrenda de pecado, Hatat, que a diferencia de la ofrenda que más adelante vamos a ver, que se llamaba Asham, que era una ofrenda de culpa, así se llama así. La ofrenda de pecado consistía básicamente, generalmente, había algunas especificaciones, pero básicamente esta ofrenda consistía en cuando una persona veía algo y callaba, ¿sí? Yo ahorita se me ocurrían este tipo de ofrenda. ¿Se acuerdan cuando Sansón comió de la miel? ¿De dónde la comió? La comió de un animal que estaba muerto, ¿verdad? Y Sansón tenía prohibido acercarse a animal muerto, tocar animal muerto, porque era que era nazareo, había hecho voto de nazareo, y tenía prohibido, bueno, de por sí todo hijo de Israel tenía prohibido tocar animal muerto. ¿Y Sansón qué hizo? Tomó la miel, la comió, y ya no hizo nada, ¿sí? Hizo pecado de Hatat, ¿sí? Porque lo vio, estaba consciente de ello, y cayó, ¿sí? Cayó. Es decir, cuando una persona por error se equivocaba y cometía pecado, y estaba consciente de lo que había realizado, por ejemplo, en este caso se me ocurre de Sansón. A diferencia, la ofrenda de Asham es una ofrenda por culpa, y son pecados cometidos sin intención. Es decir, la persona no se daba cuenta de que con su conducta había cometido pecado, y sin embargo, a pesar de ello, eso no lo liberaba de culpa, y se le denominaba a esa persona Hashem, ¿sí? El pecado de Hashem, y la persona que llevaba a cabo ese pecado se le denominaba Hashem, ¿verdad? Acá bien claro decir, muchas veces nosotros nombramos a uno de los nombres del Eterno, a veces le decimos Hashem, empezando con esa J gutural, Hashem, ¿verdad? Pero aquí es Hashem, sin J, Hashem. Entonces, bien importante saber este tipo de diferenciación, porque hay algunas personas que denominan a Dios Hashem, y no es correcto, porque Hashem es, así como se dice, es culpable, ¿no? Aquí un ejemplo de ello es con una persona que de repente come un alimento, una torta, y no sabe que esa torta tiene carne de cerdo, y después se da cuenta que tuvo carne de cerdo. Ay, no me di cuenta que era carne de cerdo, no podemos comer cerdo. Pero el hecho de que lo hubiera cometido sin intención no lo liberaba de culpa. Entonces estaba obligada a ofrecer sacrificio.
¿sí? Ahorita ya, en la actualidad ya no estamos obligados a ofrecer sacrificio, pero sí tenemos que, en dado caso, cuando llevemos a cabo ese tipo de actos, sí pedir perdón a Dios, orar a Dios por esta situación, ¿no? Que es un pecado que cometimos sin intención, ¿no? Es un sacrificio, una ofrenda por culpa, Hashem. Bien importante porque cuando alguien, esta ofrenda, al igual que la otra, guardan la misma similitud en cuanto al procedimiento, es decir, que era quemada, ¿no? Pero excepcionalmente, en la ofrenda, por ejemplo, de Hatat, esa ofrenda se podría convertir en holocausto. Si bien no se consumía totalmente, pero si el pecado era muy grave, entonces se consumía en su totalidad, convirtiéndose en una ofrenda del holocausto, de un olá, y por tanto entonces ya no se podía comer, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, este tipo especial de ofrenda que se convertía de Hatat o de Hasham a olá, la podemos encontrar en Levítico capítulo 6, versículo 30. Miren lo que nos dice. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, Hatat, ofrenda por el pecado, Hatat, no se comerá, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación o reconciliación en el lugar santo, al fuego será quemada. ¿Sí? Entonces esa ofrenda de pecado, si era un pecado muy grave, entonces ya de todas maneras se consumía totalmente. Cuando no, pues se quedaba el resto, se quedaba para que lo consumiera Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Después tenemos también el tipo de ofrenda que se llamaba Miluim. Miluim quiere decir, a este tipo de ofrenda muchos lo denominan como la ofrenda en la que se consagraba a los hijos de Aarón, a Aarón y a sus hijos, ¿no? Al final los versículos de esta parasha, se lleva a cabo una ceremonia bien importante con la ordenación de los hijos de Aarón y sus hijos. Explica cómo se les vestía, cómo es que Aarón, tanto Aarón como sus hijos, antes de vestirlos, Moisés los lavaba, los preparaba a ellos. Y durante 7 días ellos tenían que estar consagrándose, estando en capacitación. Estaban ellos 7 días en capacitación. Y al finalizar esos 7 días, en el 8º día sucedía un evento importante. El 8º día lo vamos a ver, lo que sucedía en ese 8º día lo vamos a ver en la parashá siguiente, en la parashá que vamos a ver si Dios permite, la semana que viene. Pero nada, únicamente lo quiero aquí mencionar para que más dar el contexto y que también entra dentro de esta parasha. Y en esa ordenación, en esa ceremonia importante, había 2 carneros. Un carnero se llevaba a cabo en el holocausto, ¿no? Todo se quemaba. Y el segundo carnero se llamaba el carnero de la consagración. En hebreo no dice consagración, dice Miluim, el carnero de Hamiluim. ¿Y qué quiere decir eso, Hamiluim? El carnero de llenuras. ¿Qué quiere decir de llenuras? Una persona, cuando habla la Biblia de que una persona tiene llenas las manos, quiere decir que ya está capacitado, que está lleno del conocimiento, tiene llenura, ¿sí? Y el Eterno quiere eso de nosotros, que estemos llenos de Él, para que estemos capacitados para hacer su obra, ¿sí? Y como lo comentaba, este sacrificio solamente se hizo una sola vez, cuando se consagró a Aarón y a sus hijos. Y en su momento se llevaba a cabo también cuando había la consagración del nuevo sumo sacerdote. Solamente se llevaba a cabo esta ofrenda de Miluim, ¿sí? Finalmente, hablar acerca de del tipo de ofrendas, tenemos las ofrendas de paz, que es la Shalamim. Estas ofrendas, a su vez, se subdividen en 3. Toda, agradecimiento.
la encontramos en Levítico 7 del 12 al 13. Vamos a ver, leamos, alguien que me haga favor de leer Levítico 7 del 12 al 13. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Amén. Amén. Entonces es la ofrenda de toda. Si alguien tenía a bien agradecer algo al Eterno, entonces llevaba a cabo esa ofrenda y ofrecía, como lo comentaba, esa ofrenda, la de toda. Luego también había otras dos ofrendas que se llamaba Nedavá, que es ofrenda voluntaria, por mero gusto. Y la Neder, que es la ofrenda por haber cumplido un voto. Pues si yo hago un voto porque este mes me abstenga de hacer algo o llevar a cabo algo, ¿no? Y lo cumplía. Entonces, en agradecimiento o reconocimiento al Eterno que le permitió llevar a cabo ese voto, ofreció una ofrenda de Neder. Y cuando una persona de manera voluntaria pues decía así, hoy yo quiero reconocer al Eterno porque que me ha permitido tener, no sé, tal o cual recurso económico, yo quiero agradecerlo y quiero invitar a todos mis hermanos a comer, ¿no? Entonces nos invitaba y le ofrecía esa ofrenda voluntaria y él lo daba por gusto, de manera voluntaria. Estas ofrendas las encontramos en Levítico 7:16. ¿Y qué nos dice en Levítico 7:16? ¿Alguien que nos haga favor de leer Levítico 7:16? Mas si el sacrificio de su ofrenda fuerte voto o voluntario, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Ok, muy bien. Fíjense, esas dos ofrendas, a diferencia de las demás, incluso la de Todá se tenía que comer en el mismo día, ¿sí? Y las demás también se tenían que comer en el mismo día que se ofrecían, lo comían los sacerdotes, ¿verdad? En esta la comían, incluso en la de Todá la podía comer los sacerdotes, incluso el que la ofrecía, ¿verdad? La persona que el oferente. Y las otras, la de Nedavá, la de la ofrenda voluntaria y la de Neder, la del voto, se podían comer después, incluso vean al siguiente día, ¿no? Se podían comer. Otra diferencia, estas la de Nedavá y la de Neder se podía comer y la de Todá se podía comer fuera del lugar donde estaba el atrio, del lugar santísimo, santo, ¿verdad? El atrio del tabernáculo. En cambio, las otras eran santas, eran santísimas. ¿Por qué? Solamente se podían ingerir dentro del tabernáculo, en el atrio, ¿sí? Donde estaba el altar. Ahí las ingerían Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Ahí las comían, ¿verdad? Otra ofrenda o sacrificio que se comía afuera, a ver si recuerdan. Además de la de Nedavá y la de Neder, es más, para hacerles recordar, estamos muy cerca de celebrar esa fiesta, esa festividad que rememora ese sacrificio. El sacrificio que se comía fuera del santuario, Pesaj, no se come afuera de forma familiar, en cada hogar. Pesaj se podía celebrar fuera del tabernáculo. Es un sacrificio que sí, se ofrecía a manera de recordatorio de que salieron de Egipto y se comía en el hogar, ¿verdad? Por una familia, fuera del... Y la pregunta es, y vamos a ver más adelante, ¿qué tipo de sacrificio era Pesaj? ¿Era Hatat, Shalamim, Asham, Miluim, Olá? Mija no, porque mija es de cereales, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Está interesante saber qué tipo de sacrificio era Pesaj, ¿no? También otro sacrificio que podemos ver era el del macho,
el de Yom Kippur, ¿verdad? Pero ese sacrificio de Yom Kippur, ¿se acuerdan que eran dos machos cabríos? Uno se perdía en el desierto, que se llevaba los pecados, y el otro, ¿qué pasaba? Para expiación. Se consumía para expiación. Y si era para expiación, entonces recordemos, cuando el sacrificio era para expiación, entonces era un sacrificio olá, no se comía. Bueno, vamos ubicándonos, nos vamos ubicando. Bueno, ahora, ya vimos, hoy vamos a recordar rápidamente los sacrificios. Olá, el olá es un sacrificio que se consumía totalmente, se comía todos, se ponía en el altar, ¿verdad? Se consumía totalmente. La minjá era un sacrificio de cereal, ¿no? Un puñado, y parte se echaba, se consumía, y lo que sobraba sí se comía, ¿verdad? Luego el sacrificio del pecado, hatat, ¿no? Que se había realizado conscientemente, ¿verdad? Y que parte de ese sacrificio podía también comerse. Pero cuando era muy grave, tenía que consumirse totalmente. El pecado de culpa, Asham, igual, parte del sacrificio podía consumirse, y la otra, lo que sobraba, se podía comer. Pero cuando era grave ese pecado, a pesar de que haya sido de culpa, se convertía en olam y se tenía que consumir totalmente. El de Miluim, que es el, como le comentaba, el sacrificio para la consagración de los sacerdotes. Y finalmente, bueno, los que ya vimos, los shalamim, ¿no? Que son los de ofrenda de paz. Y las diferencias que tenía. Esos son los sacrificios. Actualmente, ¿de qué nos sirve saber esto? ¿No? Algo que sí debemos de tomar en cuenta es que no podemos alegorizar los sacrificios. Es decir, y quiero así decirlo directamente, los judíos afirman, el pueblo judío afirma que ahora las oraciones reemplazan a los sacrificios, ¿sí? Las oraciones, bueno, dicen, ya no existen los sacrificios porque ya no está el templo. Parte esencial es que estuviera el templo. Y como ya no está el templo, entonces ya no podemos realizar a cabo los sacrificios. Entonces ahora, en lugar de eso, pues nuestras oraciones van a como que a sustituir los sacrificios. Eso lo dicen, te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios como toros. Eso lo agregaron, como toros. Así como los toros ofrecíamos, ahora nosotros te vamos a ofrecer la ofrenda de nuestros labios. Así dicen en el judaísmo. Y esto específicamente tiene su apoyo en Oseas 14:12, en lo que decía en esta parte de la Biblia. Oseas 14:12, ¿qué nos dice? 14:2. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Eterno, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces dicen, las tejilot ahora son los sacrificios. No pueden sustituirse los sacrificios. Tehillim. Las oraciones en hebreo, ya las consideran como que son que son sustituto de los sacrificios. Y no, porque los sacrificios tuvieron un tiempo indefinido que iban a durar, y ese tiempo indefinido, cuando culminó. Todos esos sacrificios, qué importancia tiene saber esto. Uno dirá, bueno, esas son reglas muy elaboradas, los rituales de Levítico, ¿para qué nos sirve saber eso? ¿Sí? Bueno, la importancia de saber eso es que ahora, a través del sacrificio único y suficiente de nuestro Salvador Yeshua, todos esos sacrificios fueron absorbidos por uno solo, por el único y suficiente sacrificio de Yeshua, ¿sí? Absorbió todos esos sacrificios. Por tanto, aquel
que niega o pisotea la sangre del sacrificio de Yeshua no tiene perdón. Miren lo que nos dice en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29, ¿qué dice? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y vean, es bien importante saber esto, ¿no? Aquel que no reconoce el sacrificio perfecto y único de nuestro Salvador, dice, está pisoteando y no va a tener perdón. Y eso es lo semejante a lo que los Gálatas decían cuando establecían como obligación la circuncisión para ser salvos. Los Gálatas consideraban que el sacrificio de Mashiach no era suficiente y que necesitaba la circuncisión. Miren lo que nos dice en Gálatas 5:6. Vamos a ver Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí. Estas palabras dichas por el apóstol Pablo están dichas dentro del contexto de que de esa discusión de que si era importante que además de que hayan recibido a Yeshua, era importante que además se circuncidaran para que fueran completos su salvación, ¿sí? Esto es semejante, hermanos, a que a afirmar en el sentido de que toda aquella doctrina que establezca que a través de obras, que es necesario que a través de las obras se complemente la obra de la muerte o el sacrificio de nuestro Señor Yeshua para que podamos ser salvos. Toda aquella doctrina que diga esto es igual a pisotear la sangre de Mashiach. ¿Sí? Toda aquella doctrina que diga no, es que además de esto tienes que hacer tal obra o tienes que hacer méritos, ¿sí? Es similar a decir que están negando la sangre de Mashiach, porque la sangre de Mashiach es suficiente, ese sacrificio es suficiente para considerar que es completa nuestra salvación. No hay nada que agregarle. El sacrificio de Mashiach es único, es perfecto, y eso todo eso lo pueden ver y corroborar en todo lo que nos dice en el libro, específicamente en el capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? No vamos a tener tiempo, pero bueno, vean el capítulo 10 de Hebreos y ahí dice perfectamente cómo es que dice, ya el pecado no lo pudieron quitar la sangre de los toros ni de los machos cabríos, ¿no? Lo único que pudo quitar el pecado es la sangre de Mashiach, de nuestro Salvador. Y entonces aquí estamos estudiando los sacrificios del sistema levítico, pero no para volver a realizarlos, sino con la revelación, sino como la revelación del Evangelio, que implica reconocer que en Yeshua, que es el único sacrificio llevado a cabo por una sola vez para la reconciliación y remisión de nuestros pecados y para darnos salvación. Esa es la importancia del por cual estamos estudiando este tipo de sacrificios. Y por ello vamos a estudiar detalladamente este tipo de sacrificios para ver con claridad la obra de Mashiach en nuestras vidas. Y volvemos ahora a la pregunta que les hacía anteriormente. ¿Qué tipo de sacrificio entonces era la Pascua, Pesaj? ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Era sacrificio de olá? ¿Era sacrificio no porque se comía, verdad? ¿O era sacrificio de Asham? ¿O era de Hatat? ¿O era de...? Vamos a verlo. Miren, la respuesta está en Isaías 53:10. Y la vamos a vincular con otros versículos. Isaías 53:10. ¿Qué dice ahí? El capítulo de Isaías 53 es un capítulo mesiánico.
un capítulo que nos habla acerca de Mashiach, desde el principio. Y cada versículo nos da una revelación de su muerte y la importancia de su sacrificio. Y vean lo que nos dice el versículo 10. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Amén. Dice, Amén. cuando haya puesto su vida, ¿cómo? Expiación. Por expiación por el pecado. De pecado. Entonces es de pecado, de expiación, de olá, ¿de qué es? De expiación. Aparentemente en español dice que es de expiación, pero miren, en hebreo, ¿qué nos dice? En hebreo dice, cuando ponga su garganta como Asham. Él dice, De culpa. Im tasim Asham nafsho. De culpa. Im tasim Asham nafsho. Cuando ponga su garganta, su nefesh, su cuerpo, como Asham. Entonces, no es un sacrificio de expiación por el pecado, sino es un sacrificio de Asham. Y un sacrificio de Asham, ¿qué es un sacrificio de Asham? De culpa. Un sacrificio de culpa. Se ofrecía el sacrificio de Asham, ya que Mashiach pasó por alto. ¿Y qué nos recuerda eso de pasar por alto? Pesaj. Pesach, lo vimos ayer, en el nacimiento de Shabbat, con nuestra hermana Angie nos decía, Pesach significa dar un brinco, pasar, pasar, ¿no? Dice, porque Mashiach pasó por alto, Pesaj, los pecados, y asume que la gente pecó porque no sabía, no se había dado cuenta que habían pecado, o por ignorancia. Esto se puede ver cuando dicen, bueno, vamos a salir de Egipto y se ofrece este pecado por culpa, vamos a salir, y muchos dicen, bueno, pues no sabían que pecaron, bueno, de todas maneras vámonos, nos vamos. Muchos no sabían que habían pecado, entonces se les da esa amplitud, ¿verdad? Esto no solamente lo vamos a decir porque por lo que pensamos, no, esto está por lo que uno piensa, lo que uno siente, no, esto está fundado en lo que nos dice 2 versículos de la Biblia. Hechos 17, del 30 al 31, y quiero que otro hermano o hermana me ayude con la lectura de Romanos 3, capítulo 3, versos 23 y 26. Hechos 17, ¿qué? 30. Hechos 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con el sacrificio de Yeshua, dice, Dios pasó por alto nuestros pecados, por ignorancia, dice. Ahí entra pecados de Hashem, ¿sí? Por culpa. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua, a quien el Eterno puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Sí? Entonces ahí vemos como dice, pasó por alto, ¿verdad? Al que pasó por alto nuestros pecados. Entonces, ya sea por ignorancia, ¿no? Entonces es un pecado de Hashem que lo está corroborado con lo que nos dice Isaías 53:10. Entonces podemos decir, primeramente que la ofrenda de Pesach en Mashiach es de Hashem. Pero además no se queda hasta ahí, sino que, ¿se acuerdan, hermanos, que decíamos que decía mi hermana acá, pero también se consume, también se come? Es de Hashem porque se consume, se quema y se come.
pero además fue también el pecado el sacrificio de Pesaj fue, como se acaba de leer en estos versículos, para nuestra reconciliación o expiación. Y entonces cuando es de expiación, ¿qué pasa? Ese pecado de Asham y de Hatat, cuando lo vimos anteriormente, muchas veces sí, se consumía en parte y se podía comer, pero cuando el pecado era muy grave, ¿qué pasaba? Se quema todo. Se quemaba todo y se convertía en un olá de olá. Entonces, el sacrificio de Yeshua, si bien es de Pesach, de Asham, pero también tiene implicaciones de ser un sacrificio de olá, porque se consume todo para nuestra reconciliación con Dios. Ya lo vimos ahorita, no hay necesidad de hacer sacrificios porque ya con ese sacrificio ya nos ha reconciliado con Dios y ya no estaba más que hacer. Y eso se puede corroborar con lo que esto tiene fundamento con lo que nos dice el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, versículos 28 y 30? 28 y 30. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Consumado es. Que cuando dice consumado es que todo se consumó, todo se quemó. ¿Sí? ¿Y dónde murió Yeshua? ¿Dónde fue el sacrificio? ¿Dónde tuvo lugar el sacrificio de Yeshua? Dentro de Jerusalén, en las afueras, ¿sí? Y como fue consumado, ¿qué nos dice Levítico 6, del 10 al 11? El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a las que el fuego ha reducido, a las que el fuego ha consumido en holocausto, sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después el sacerdote se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras y las llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Dónde murió Yeshua? No murió en Jerusalén, murió fuera del campamento, ¿sí? Fuera del templo, ¿sí? Y ahí se consumió todo. Por así, el de consumir todo, dice aquí, lo acabamos de leer, cuando se consume todo el holocausto, ¿qué quedan? Cenizas. Las cenizas quedaron afuera, ¿sí? Entonces, qué importancia saber lo de los sacrificios. Bien decía nuestro Señor: yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y aquí lo podemos ver, o sea, cómo estos sacrificios, dice, porque de mí habló Moisés, dice Yeshua, decía, porque de mí, dice, creedle a Moisés, pues, porque de mí habló Moisés. Y entonces cuando estamos leyendo, es que estos sacrificios son muy aburridos, son muy tediosos. No, nos están hablando de Yeshua. Aquí nos están diciendo estos, ¿y eso qué tiene que ver las cenizas y todo eso? Nos están hablando de Yeshua, de su sacrificio que murió afuera. Entonces se está corroborando que es un sacrificio de Alá porque se consumió todo. Entonces no solamente era una palabra, una frase que haya dicho Yeshua cuando murió consumado, y porque se le ocurrió decir no, sino porque estaba en este momento, hasta en ese momento estaba cumpliendo la ley. ¿Sí? Todo se estaba cumpliendo, hasta sus últimas palabras cumplió la ley. Por tanto, el Asham, al igual que el Hatat, se volvía Olá si el pecado era muy grave, como lo comentaba. Y así fue en Pesaj. Por ello Dios pasó nuestros pecados que hicimos por ignorancia a Asham, pero para asegurarse de nuestra reconciliación, para asegurarse de nuestra reconciliación total, hizo que ese pecado de Asham tuviera al mismo tiempo un tipo de holocausto, de Olá, ¿sí? Entonces, podemos ver que por un lado, que Yeshua pasó por alto todos nuestros pecados con el sacrificio de Yeshua, pasó por alto todos nuestros pecados, como en Pesaj, y a su vez también esto
esto tiene que ver con que a su vez más adelante al convertirse en Olá nos está dando la implicación de que como comentaba acá, para asegurarse de la reconciliación completa. Y hablando de reconciliación hablamos de Yom Kippur, ¿sí? Yom Kippur está proyectado para que todo el pueblo fuera reconciliado con Dios y ya no volviéramos a pecar, ¿sí? Entonces también Yom Kippur está simbolizando la erradicación de todo del cuerpo de maldad, y mientras que en Pesach Dios pasó por alto el pecado, el pueblo siguió pecando. En cambio, en Yom Kippur configura el mundo venidero, la reconciliación plena con Dios, ¿sí? Esto es lo que podemos decir acerca de los sacrificios y las implicaciones que tienen en la actualidad, como lo comentábamos, en el sacrificio de Yeshua, y la importancia, ¿no? La importancia que tiene el saber que el sacrificio de Yeshua nos reconcilia totalmente, y también fue un sacrificio total y que no necesita de remendos o de adiciones, ¿sí? Es total y para nuestra redención. Quisiera finalizar esta parashá con dos temas que también tienen relación con los sacrificios. Y esta última parte yo la titulé Fuego y cenizas, ¿sí? Ahorita hablamos de las cenizas, ¿verdad? Esta parashá incluye varios mandamientos, varios misbot. Y entre esos misbot, hay una misbah silenciosa y casi que no se percibe mucho, no se destaca mucho, pero es profundamente transformadora, y es precisamente la mitzvah de sacar las cenizas, ¿sí? Sacar las cenizas del altar. Cada mañana, como lo acabamos de leer en Levítico 6, versículos 10, el sacerdote se encargaba se levantaba temprano para retirar las cenizas del altar, ¿sí? Que se llevaba a cabo en los sacrificios del día anterior. Esto quiere decir, ¿qué simbolizan las cenizas? Las cenizas simbolizan el acto de que se consumió todo, ¿verdad? Lo que quedó. Y las cenizas simbolizan que lo que alguna vez fue el centro de todo, pero su tiempo ha pasado. No era un acto vistoso como el fuego intenso, era el residuo, era lo que había quedado, pero era esencial de que para que volviera a encenderse el fuego en el altar, se quitaran esas cenizas, para que pudiera seguir ardiendo el fuego, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es esencial que aprendamos a despejar el pasado. Las cenizas simbolizan el centro, que alguna vez fue el centro, la importancia de nuestra vida, pero que al final de cuentas han pasado, ¿sí? Y por muy central y significativo que pudiera serlo, si no se quitan de nuestro presente, puede llegar a sofocar el fuego. Podemos considerar que las cenizas pueden representar todo aquello que ya se consumió: dolores, errores, culpas, preocupaciones, pensamientos, relaciones personales, ya sea sentimentales o de amigos, rotas. Incluso, vi un comentario, incluso también algún comentarista consideraba aquellos triunfos o aquellos logros que hemos tenido, que en su momento fueron muy significativos, pero pues, si ya fueron triunfos, pero que ya pasaron y que los tenemos que sí tuvieron su importancia, tuvieron su centro, fue el centro de nuestra vida, pero también tenemos que quitarlos, porque si no nos dejan seguir avanzando. ¿Cuántas personas siguen viviendo con que ya es que yo fui un gran cantante, tuve un gran triunfo, y siguen viviendo de su triunfo y su triunfo y su triunfo y su triunfo, y
¿no? Pues ya, había una caricatura muy chistosa, ¿no? De una persona que, que cuando era bebé promocionaba pañales, ¿no? Y aún así ya de grande, de adulto, seguía con que, ay, y seguía poniendo su pañal, ¿no? Pues ya en su momento ya tuvo ese triunfo, ¿no? Ya, quita ese triunfo. Y muchas personas siguen viviendo de ese triunfo. O muchas personas también siguen viviendo de su pasado, de sus errores, Quiten esas cenizas. Quiten lo que alguna vez fue central. Esas cenizas ya no están destinadas a permanecer. A veces esas cenizas, si se siguen acumulando, no va a permitir que el fuego se lo van a sofocar, lo van a apagar. Por eso es diferente a apagar. Por eso es importante retirarlas. ¿Para qué? Para que el fuego vuelva a encender, ¿sí? Bien importante, las cenizas, ¿no? La importancia de retirar las cenizas. Es una mitzvah que está considerada aquí en esta parashá, retirar las cenizas. Y de manera alegórica también debemos de retirar nuestras cenizas de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lo que ya cada quien considerará qué cenizas tiene ahí en su corazón? Que tiene que quitarlas, apartarlas. ¿Para qué? Para que en el corazón que representa el altar de nuestra vida, en el que se ofrecen los sacrificios, en el que arde el fuego de Dios, pueda ese fuego seguir ardiendo. ¿Y qué representa el fuego de Dios? ¿Qué representa el fuego de Dios? Dice, la Parashá Sab enseña que la cercanía con Hashem no se basa únicamente en momentos de inspiración, sino en constancia, obediencia y disciplina, en la mitzvah de que el fuego no se apagará, en la constancia de la disciplina, obediencia. El sacerdote todos los días tenía que ir a retirar las cenizas y echar leña al fuego para que no se apague, todos los días, todos los días, todos los días. Ese fuego en el altar no debía apagarse. También está una mitzvah, no debía apagarse. Y también, como lo comentamos de forma alegórica, nosotros tenemos, dice la palabra, nosotros tenemos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿verdad? Y como tal, el fuego representa Ruach HaKodesh, ¿sí? Y Ruach HaKodesh se simboliza por la presencia purificadora, poderosa y transformadora de Hashem, así como representa el fuego divino y la capacitación espiritual. Aparece ¿cómo apareció el fuego en Pentecostés? En lenguas de fuego, ¿sí? Entonces podemos decir que Ruach HaKodesh está representado por el fuego, ¿sí? En Hechos del 1 al 4, ¿verdad? Y veamos lo que nos dice Mateo 3, el Evangelio de Mateo 3, versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyos calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando Juan el Bautista. Sí. Dice, Juan el Bautista dice, los bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando? De Yeshua. Dice, ¿los va a bautizar en qué? En Espíritu Santo y fuego. En hebreo, cuando nosotros hablamos, cuando se pone la palabra ahí, debe entenderse no como para dividir o para distinguir dos cosas o situaciones. En este caso, por ejemplo, en Espíritu Santo, y fuego, como dos cosas distintas. No. Cuando hablamos hebreo, y se debe de interpretar esta parte como i, en el sentido de por lo tanto. Entonces, cuando leemos, Yeshua va a bautizar en Espíritu Santo, por lo tanto, en fuego, ¿sí? Es decir, tanto el Espíritu Santo como el fuego son una misma cosa, ¿sí? Quiere decir que al sumergirnos en fuego, en el poder de Dios mismo, estamos entrando en otra dimensión al estar
revestidos de la presencia del Eterno. Por eso en Primera de Tesalonicenses del 5 al 19 nos insta como creyentes a no apagar el fuego del Espíritu, ¿sí? Miren, vamos a corroborar que nos dice Primera de Tesalonicenses 5 al 19. 5 al 19. 5:19, perdón, 5:19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, el Espíritu es fuego. No lo apaguéis, porque el fuego purifica el corazón, confronta al pecado, porque el fuego representa juicio y transforma la vida del creyente para reflejar a Mashiach, sacando las cenizas que ya dijimos en qué consisten, ¿verdad? ¿Sí? Y a nosotros nos corresponde poner así, como los sacerdotes lo hacían. Ya vimos, las cenizas corresponden a lo pasado. El fuego simboliza el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros como sacerdotes, como pueblo santo, sacerdocio, ¿verdad? Somos sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Vamos a ver lo que nos dice Levítico 6. Dice rápido, Levítico 6, 10. El sacerdote dice... el sacerdote 6:9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Sí, y el versículo 10. Sí. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Versículo 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y siguiente, al que quiero llegar. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué le correspondía hacer al sacerdote además de sacar la leña? ¿Qué le correspondía hacer? Quitar la ceniza. ¿Y qué le correspondía? O sea, mantener el fuego encendido, ¿verdad? Dice, no se apagará. ¿Y cómo lo mantenía encendido? El versículo 12. Con leña. ¿Qué simboliza la leña? La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Y la Biblia establece que la Torá es el árbol de la vida. En Proverbios 3, del 1 al 18 dice, Proverbios 3, 18. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 18? Proverbios, versículo 1, y de ahí nos saltamos hasta el verso 18. Proverbios 3. 3, 1 y luego 18. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Dice Proverbios 3, en el versículo 1 dice, no te olvides de mi ley, y ahí en hebreo dice Torah, ¿sí? Torah. Y está hablando de la Torah. Todos esos versículos hablan de la ley de la Torah. Y en el versículo 18 dice, él es ¿qué? Versículo 18. Ella es árbol de vida. Ella es árbol de vida. La Torah, entonces, ¿qué es? Es un árbol. Es el árbol de la vida, ¿sí? Y de ahí viene la leña. Mashiach se compara con un árbol. Vean lo que nos dice Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ella es una vid, Mashiach es una vid. La vid, ¿qué es? Un árbol. Es un árbol, sí. Mashiach estaba comparado con un árbol, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Dice, esto nos enseña
que el combustible, la leña que alimenta el fuego del altar de nuestro corazón es la Torá, es Mashiach mismo. ¿Sí? Por eso Colosenses 3:16 nos dice lo siguiente, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe abundar en nosotros? ¿Qué debe estar en nosotros? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo, Mashiach debe estar en nosotros. ¿De qué nos tenemos que alimentar? De Mashiach, ¿sí? De ese árbol de vida, ¿sí? Entonces, ¿con qué tenemos que alimentar el fuego de nuestro altar? Con la leña, con ese árbol de vida que es Mashiach, su Torah, su palabra. La palabra de Mashiach dice, cada día hay que poner esa leña para que ese fuego no se apague, ¿sí? Y es trabajo diario, como los sacerdotes, que amerita compromiso y disciplina. No cada Shabbat, hermanos. Todos los días como sacerdote, todos los días, procurando que ese fuego no se apague, ¿sí? Y cuando sintamos que ese fuego, cuando muchas veces cuando digamos, es que ya no hay ese avivamiento en mi vida, no necesitamos de las lecturas del tarot, no necesitamos de una conocimiento, de una plática motivadora o de una, no, lo que necesitamos para que ese fuego reavive en nuestra vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Para que ese fuego no se apague en nuestras vidas. Y sacar la ceniza, ¿sí? Sacar la ceniza y recordar que el sacrificio de Mashiach nos hace salvos. Nos hace salvos. Esta es la enseñanza de la parasha de este Shabbat. Espero en Dios, en el Eterno, en Hashem, que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén.